Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Carlos Andrés Barco Rojas. Yo soy docente de la Territorial Caldas. Me voy a presentar un poquito como para llegar al contexto. Soy licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tengo una maestría en Matemáticas de la Universidad de Granada, la hice en España. Hice una maestría en Estadística Aplicada, también la hice en la Universidad de Granada de España. Y luego me fui para Brasil y hice un doctorado en educación trabajando en la línea de educación matemática. Y ahora pues estoy estudiando otra cosa que se llama especialización en sistemas de información geográfica de una beca que me gané el año pasado que se llama Formación TIC para el Cambio. Y pues ahora estoy trabajando en la Territorial Caldas con un proyecto de investigación que ya lo voy a cerrar, que se llama Actitud hacia las Matemáticas. Y ahora pues entramos con otro proyecto de investigación que se llama Ciencia de Datos para la Administración Pública. ¿Sí? Y dentro de este gran interrogante, pues cuando se hace una revisión de los microcurrículos, de cómo están enseñando los profesores las asignaturas, se muestran muchas estrategias pedagógicas. Dentro de estas está la metodología activa que se llama aprendizaje basado en problemas para la administración pública. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Pues es usar estrategias pedagógicas y de aprendizaje y de enseñanza también para enseñar matemáticas, enseñar estadística, enseñar economía. Todo lo que a usted se le pueda ocurrir se puede enseñar con aprendizaje basado en problemas. ¿Y por qué se llama activo? Porque es centrado en el estudiante. ¿Cuál es el rol del profesor? Un rol de mediador. Entonces resulta que cuando hicimos la revisión de estos microcurrículos, nos dimos cuenta de que se hablaba de estrategia pedagógica, aprendizaje basado en problemas, pero no hay producción. Es decir, no hay producción académica por parte de los profesores referente a esta metodología. No es que se necesite usar necesariamente para matemáticas o para estadística. Se descargó. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Para poder llegar a contextualizar esto, la idea principal es cómo un profesor debería dar una clase de matemáticas utilizando aprendizaje basado en problemas. Es decir, cómo se planifica, cómo se desarrolla con los estudiantes y cómo se implementa. Porque la mayoría de los ABP que se hacen se crean, pero no se implementan. Aquí, pues, como es un asunto de investigación, uno del punto de partida siempre es tener en cuenta es qué nos estamos preguntando. Entonces, aquí tenemos cuáles son las contribuciones del aprendizaje basado en problemas a la enseñanza de las matemáticas. Si ustedes lo desean consultar, esto puede dar hasta trabajos para tesis doctoral, trabajo de maestría, trabajo de especialización, solamente haciendo un problema, con tal es que el problema quede bien hecho. Si el problema queda bien estructurado, eso da para hacer muchas cosas. Entonces, el primer asunto, hasta si ustedes lo quieren saber, se los puedo dar hasta con un ejemplo de arte. Ustedes saben qué es la cuarta dimensión. ¿Saben qué es la cuarta dimensión? Para que lo vean fácil, es un cubo metido dentro de otro cubo. ¿Usted cómo hace para explicar ese problema? O, si lo quiere contextualizar, vaya o busque una obra de Salvador Dalí que se llama El hipercubo de Cristo. En ese hipercubo de Cristo usted tiene la percepción de la cuarta dimensión. Entonces, eso podría ser el punto de partida para un problema. También tenemos un objetivo general, ¿cierto? Es comprender en qué medida el ABP puede contribuir al aprendizaje de las matemáticas y en consecuencia a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes de la administración pública. Pues en este caso, aquí les traje un ejemplo particular de cómo se debería diseñar esto, un ejercicio práctico para dar una clase de estadística 1. Hicimos una revisión de literatura en Iberoamérica, aspectos que conforman la estructura de la construcción de problemas y en la metodología ABP, haciendo el uso de la literatura revisada. Adicional a esto, se analizaron unos elementos que constituyen la metodología ABP basándose en la literatura consultada. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Resulta que cuando se revisan este tipo de documentos, hay autores que han expuesto sus puntos de partida para saber cómo se debe planear,
diseñar e implementar un aprendizaje basado en problemas para enseñar matemáticas, estadística, economía o lo que ustedes consideren. Entonces, ahí el interrogante, bueno, ¿cuál es la justificación? Pues bueno, hay muchos problemas, pero no están implementados. Entonces, ¿por qué cuando se sugiere dentro de los microcurrículos de acá de la escuela, vamos a trabajar aprendizaje basado en problemas, lo saben mencionar, pero los profesores no saben crear un ABP, ¿sí? También podemos investigar esta parte de cómo puede construir esto a las mejoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo puede mejorar la práctica pedagógica de los profesores. Entonces, esto lleva para muchos puntos de partida. Bueno, ¿qué es este tipo de investigación? Algo también que uno tiene que tener claro acá es esta investigación, ¿cómo es? Pues es de carácter cualitativo y hicimos también una revisión sistemática de la literatura. Listo. Aquí, como para contextualizar, esto, si no estoy equivocado, esto está con más de unos 100 años trabajándose este asunto. ¿Y cuál es el caso particular? Hablar de un estudio de caso. Un estudio de caso y ya la evolución a esto. Dentro de esas corrientes pedagógicas, resulta que a usted como estudiante también le dicen, vea, usted tiene que fortalecer el autoaprendizaje, usted tiene que fortalecer el aprendizaje cooperativo y otro tipo de estrategias. Entonces han salido unas variantes, entonces aquí vamos a explicar acá rápidamente por cuestiones de tiempo, un poco qué es la historia, qué es una ABP y cuáles son las concepciones y características. ¿Sí? Bueno, eso arrancó por allá en 1870 y el punto de partida, digamos que fue el constructivismo, ¿sí? Después se fue para Estados Unidos, 1952, estuvo Nosbridge también, en la Universidad de McMaster, estuvo en Maastricht y los autores principales son John Dewey y Jerome Senior Brunner. Bueno, ¿qué es el ABP? Entonces, es usar el problema, pueden ser casos de la actualidad o algunos fenómenos que son inexplicables, ¿sí? Y recuerden que en la metodología del ABP, el punto de partida siempre es el estudiante, es decir, el estudiante es el centro del aprendizaje, más no el profesor, porque siempre en este tipo de situaciones el profesor es el que lidera todo el proceso, pero nunca deja de intervenir a los estudiantes. Entonces, ¿por qué es tan difícil esto? Porque crear un ABP implica tiempo. Yo le puedo decir acá está un problema, si quieren, pero la cuestión es llevarlo a un feliz término. Entonces, ¿cuáles son las principales características de esto? Dependiendo del autor. Entonces, para este señor, resulta que está centrado en el estudiante y su aprendizaje, se puede trabajar con grupos de estudiantes entre 5 y 8. Entonces, otra cosa que les quería decir, no es que necesariamente sea para 5 estudiantes. Usted puede elaborar una ABP para 50 estudiantes o hasta para 100 estudiantes. Pero estoy seguro que no va a haber un profesor que se vaya a tomar la tarea de decir que lo va a crear y que lo vaya a implementar. Entonces, una cosa es elaborar el problema y otra cosa es implementar el problema para saber si el proceso sí funciona o no funciona. Entonces, acá también da el currículo de una titulación en torno a esta metodología. ¿Sí? Bueno, y aquí lo más importante. Entonces, en realidad, esto sería también un punto de partida para los profesores o futuros profesores que estén trabajando en la escuela de cómo se debería planificar una ABP. Entonces, ellos deben de llegar al problema, no al revés, estar más estructurado y abierto. La temática de la ABP debe ser de actualidad. El problema debe ser diseñado de manera que no pueda ser resuelto por partes. Y la complejidad de la ABP debe estar acorde con el nivel del grupo. Entonces, eso es lo otro, es decir, todo debe estar enfocado directamente al estudiante, por eso se llama metodología activa, porque es centrarse en ese proceso. Bueno, ¿cómo se diseña? Resulta que acá hay unas fases de diseño también de cómo usted debería diseñar este ABP. Entonces, hay varios autores que ya lo han mencionado y acá tenemos unas etapas, ¿cierto? Resulta que cuando usted le entregan el microcurrículo de la asignatura, cualquiera de las que ustedes tengan,
Entonces, él tiene allá unas etapas de diseño y eso también depende del autor con el que usted lo vaya a trabajar. Entonces, acá tenemos 8 fases y la final sería redactar los documentos complementarios. Estoy corriendo un poco por la cuestión del tiempo. Y acá, ¿cómo se desarrolla una ABP? Entonces, resulta que en esta presentación yo les hice un condensado acá de cómo se debería desarrollar dependiendo de estos 3 autores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el autor ideal para elaborar una ABP de matemáticas o de estadística o de administración según la revisión de la literatura que usted haga? Entonces, eso es un interrogante que uno se podría hacer. Aquí, bueno, también resulta que el aprendizaje basado en problemas permite todas las etapas en el proceso de aprendizaje. Al final, usted debería considerar de que lo que usted está haciendo, para saber si lo está haciendo bien, usted lo debería evaluar. Pero no lo van a hacer porque evaluar un proceso de aprendizaje lleva tiempo. Y es donde se utilizan las famosas rúbricas. Entonces, estas rúbricas se utilizarían según la necesidad de la ABP que se elabore. Entonces, pueden haber rúbricas para el profesor, pueden haber rúbricas de comportamiento, rúbricas de comunicación, rúbricas de desarrollo, rúbrica de actitud de trabajo y rúbrica de participación. Hasta el hecho de usted analizar una rúbrica le puede servir para elaborar un proceso de investigación. Bueno, ahora sí, ¿cómo se hace un ejemplo de una ABP de matemáticas? Yo lo voy a pasar rápido, pero la idea es que usted primero debe planificar. ¿Sí? ¿Cómo va a planificar ese ABP? ¿Cuál sería el escenario donde usted debería hacerlo? Y la final, ¿cómo desarrollaría usted ese mismo ABP, pero con sus estudiantes? ¿Sí? Y aquí no se alcanza a ver bien, pero resulta que esta planificación que está acá es una planificación para la asignatura de Estadística 1. Entonces resulta que ustedes en Estadística 1 ven lo que se llama la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? En este caso es trabajar medidas de tendencia central, medidas de dispersión, mirar gráficos, analizar esos gráficos y todas estas cosas. Entonces uno elabora un problema y en este caso pues elaboramos un problema para unas 12 horas. Lástima que no se ve acá, pero aquí en este caso resulta que ustedes han llamado a la mesa de ayuda, ¿cierto? Alguna vez han llamado a la mesa de ayuda y acá lo llaman el OTIC. Entonces resulta que yo creé un problema, entonces dice, resulta que usted le dio por llamar a la oficina OTIC solicitando acompañamiento para que le instalen un software. Entonces, en este caso, hablemos de los softwares de investigación. Entonces, vamos a decir que usted le necesita que le den acceso para que entre a Scopus. Ah, bueno, necesita que le den acceso para que usted pueda hacer trabajar con el Turnitin, para saber si usted tiene un plagio, para saber si usted no tiene plagio sobre los documentos que está elaborando. Entonces, al final, cuando usted hace ese tipo de encuestas, acá hay unas pautas y unos procesos, no caí en cuenta en ampliarlo más, usted genera un documento de Drive, hace un trabajo colaborativo con los compañeros, hacen una encuesta, la plasman acá en esta información y eso saca toda la estadística, ¿sí? Entonces, esa sería la de trabajarlo con los estudiantes. Y acá pues tenemos unos resultados y una discusión y podemos hablar de las ventajas. ¿Cuáles ventajas tiene esto? Pues estimula la actividad de los estudiantes, que les comentaba yo al inicio, tienen un aprendizaje autónomo, hay responsabilidad de los estudiantes y hay trabajo en equipo. Listo, y ya como para concluir, resulta que cuando ustedes empiecen a buscar si les genera interés, esto les puede generar algunas inquietudes en este sentido. Resulta que hay algo que se llama aprendizaje basado en problemas y hay algo que se llama resolución de problemas. Entonces, la resolución de problemas y la metodología de aprendizaje basado en problemas es diferente, no son la misma cosa. Entonces, de pronto, si ustedes llegan a hacer la revisión, cuando lo hagan, se van a encontrar con este interrogante. Resulta que cuando uno le enseñaban matemáticas en el colegio, hay un libro de este señor Polia que se llama Cómo plantear y resolver problemas. Si usted le quiere enseñar a un hijo cómo plantear y resolver problemas de matemáticas, puede leer este libro de George Polia, de cómo plantear y resolver problemas. ¿Y qué más tenemos en este informe?
pues que esto puede contribuir a la enseñanza de las matemáticas y en consecuencia mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Hay una fuerte relación con todas las otras metodologías activas. Dentro de las metodologías activas les puedo mencionar algunas. Cada una es una corriente y donde el proceso se haga bien, pues tomaría mucho tiempo. Hay aprendizaje basado en juegos, hay aprendizaje basado en problemas, hay aprendizaje basado en proyectos, hay aprendizaje basado en retos, hay lo que llaman el aprendizaje licuado también, que es a través, digamos, de las plataformas, como en este caso es el Moodle al que ustedes tienen acceso, y hay muchas otras cosas más para trabajar. ¿Qué sería aquí el otro asunto? Se puede utilizar en todos los campos y en todas las etapas educativas, es decir, no hay exclusión para ninguno, usted lo puede utilizar primaria, un poco de lo que estamos trabajando allá en la territorial y hay cosas que estamos trabajando también como para hacernos publicidad acá. Acá estamos trabajando también con el profesor Wilson Rodríguez. Tenemos un grupo de investigación que se llama GEMAP, Grupo de Investigación en Estadística y Matemática Aplicada. Tenemos varias líneas ahí. Tenemos matemática aplicada, tenemos estadística aplicada, tenemos educación matemática. Hay varias líneas a las que estamos trabajando. Entonces, si a algunos les interesa alguna vez o algo, pues ahí tenemos el contacto. Somos un grupo que apenas estamos empezando. La idea es llegar a este tipo de eventos para que ustedes sepan qué es lo que están haciendo los profesores. Resulta que este tipo de trabajo, pues de alguna manera recae en los profesores de carrera, porque dependiendo de las circunstancias, el tipo de contrataciones de los profesores, acá hay muchos profesores de alta calidad, pero hay veces por cuestiones de contratación, hay veces los procesos se quedan ahí, pero hay cosas que se están haciendo bien y gracias a que estamos los profesores acá ahorita haciendo este tipo de trabajos, podemos mostrar otras situaciones. Entonces ahí está, eso es lo que les quería compartir. Entonces ahí están los datos. Bien, profe, muchas gracias. Un aplauso para el profesor. Damos un espacio para preguntas e interacción por parte de los estudiantes interesados, profes que quieran realizar alguna intervención. Tenemos 5 minutos para ello. No sé si haya en el auditorio alguien que desee participar. ¿Sí? ¿No? Listo, profe. Algo que me parece bastante interesante es esa disociación que hay entre la elaboración del ABP y la puesta en escena. De pronto, si nos pudieras compartir, dada tu experiencia muy puntual, cómo poner en escena esa metodología con los estudiantes. La implementación. Sí. Es que es el proceso donde se queda. Porque, por ejemplo, resulta que lo que pasa es que me excusan, es que quedó muy pequeña ahí la imagen, pero resulta que cuando se elabora un problema, usted puede elaborar un problema para 2 horas. Entonces, ese problema tiene unas etapas. Entonces, resulta que usted como profesora, entonces usted dice, yo voy a planificar un tema, vamos a hablar sobre la economía de cero papel, algo que me estoy inventando acá. Entonces usted dice, yo voy a hacer un problema con los estudiantes de la economía de cero papel. Entonces resulta que usted como profesora, usted tiene que entrar primero en esa etapa de planificación.
usted planifica, luego ahí mira el escenario de desarrollo, entonces ahí tiene la estructura de que lo que les va a preguntar en el problema, y ahí sí va la implementación, hacer la coordinación con el equipo que va a trabajar. Entonces, supongamos él va a ser el líder del equipo, usted va a ser la persona que va a conseguir la conexión a internet. Bueno, hay un juego de roles, pero eso está ahí, digamos, plasmado en el otro documento que va a salir ahí en la producción de la revista de Administración y Desarrollo, cuando llega la parte de la implementación, que es lo duro. Es decir, los problemas van a estar ahí, pero al momento de implementarlos es donde se genera, porque es poner a trabajar a los estudiantes en equipo. Es decir, usted llega a un salón de 60 estudiantes y con esos 60 estudiantes usted puede armar equipos de a 10 y con esos de equipos de a 10 llegar a elaborar ese ABP. Y por eso habían unas etapas ahí en la presentación donde dependiendo del autor usted la seguía. Entonces, al final, ¿qué se presenta? Un informe final. Es decir, de ese equipo de trabajo va a haber un líder de equipo y ese líder de equipo es el que va a exponer por todo el grupo. Pero todos trabajan al mismo movimiento. Entonces, de alguna manera, ¿qué fortalece esto? El autoaprendizaje, el trabajo colaborativo y todo este otro tipo de situaciones que se manejan dentro de las metodologías activas. Muchas gracias, profe.